Daza. El Daza. El Daza. El Daza. Oye, Daza, ¿no tienes miedo a quedarte solito? Ay, mi Dacita, tú siempre has sido muy curioso. A ti que estás escuchando, que escuchaste también a ese niño que habla, esa es la voz de mi conciencita, Dacita. Ese niño que tengo adentro, que todos nosotros tenemos, que esperemos que nunca se nos quite, porque eso nos hace recordar quiénes somos, de dónde venimos. Yo vengo de ahí, de ese niño, hijo único, que la única forma que tenía de platicar con alguien era cuando platicaba consigo mismo, con esa conciencia que tú irás conociendo a lo largo de todo este podcast, de toda esta aventura. Lo que les quiero decir ahorita es lo que les prometí en el podcast pasado. ¿Por qué yo dejé mi carrera? ¿O por qué muchos creen que yo la dejé? ¿O desde el punto de vista mío, la dejé o en verdad no la dejé? Ahí te voy a ir contando un poquito. Esta carrera, para mí y para ti que estás en este momento escuchando, es una carrera de resistencia. No es una carrera de velocidad. Esto es quién dura más pedaleando. Así le llamo yo con mis palabras, ¿no? No es fácil para nadie. Mis respetos para todos los músicos, para todas esas personas que tienen un sueño, para todas esas personas que quieren ser alguien en la vida. Las cosas se tienen que trabajar. Los sueños se trabajan. Sí es cierto que se sueñan, pero dormido. No, para mí se sueñan despierto. Se trabajan despierto los sueños. Entonces, la única manera que tiene uno de hacerlo dormido es imaginarlos. De ahí empieza todo, de la imaginación. Pero dormido no se trabaja. Despierto se trabaja. Entonces, por eso yo les quiero decir que para mí ha sido un trabajo constante, que yo nunca he parado. En mi cabeza nunca he parado. A los ojos de las demás personas puede ser que haya parado, que haya un poco dejado de grabar, que haya un poco dejado de estar en las radios, de andar haciendo giras. ¿Por qué? Porque todos necesitamos en algún momento parar y recordar quiénes somos, qué somos y para qué venimos a este mundo, cuál es nuestra misión. Para mí era muy importante parar y entender el porqué de muchas cosas que me están pasando. En verdad, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿A dónde voy? El porqué de las bendiciones que me han mandado mis ángeles, Dios, la vida, en quien sea que tú creas. Siempre hay algo superior que nos está ayudando. Así lo creo yo. Entonces, vamos a ir descubriendo poco a poco. Hasta te lo juro. Juntos vamos a descubrir por qué yo me fui. Porque te lo digo de verdad. Ni siquiera yo lo sé. Eso la vida me lo está respondiendo. Hoy en día soy papá, tengo una hija, más adelante te iré contando un poco más de mi familia. Son otros temas, pero claro que los tocaremos. Pero ahorita lo que quiero es que juntos, tú y yo, vayamos descubriendo por qué actuamos como actuamos y por qué decidimos tomar las decisiones que tomamos. Entonces, ya iremos avanzando con eso, pero ahorita vamos a ver. Dazaed, ¿no se te subió la fama acaso? ¿Conciencia? Puede ser. Claro que puede ser. Esta carrera no se sabe hasta que la estás viviendo. Y uno lo primero que dice es, no, a mí nunca se me va a subir. No, eso a mí no me pasa. Eso no. Claro que en muchas ocasiones estoy seguro que me ha pasado. Tú lo sabes, pero eso ya se los contaré después. Te lo contaré después a ti también. Para que tú entiendas, conciencia, por qué actuamos como actuamos. Hay que descubrirnos. Estamos viviendo la misma aventura, estamos en el mismo barco de la vida, viviendo la misma época, tú y yo juntos que me estás escuchando. Así que descubramos cómo podemos ser un poco más felices en esta vida. Ahora, a ti que me estás escuchando, vamos a abrirnos un poquito más. Ustedes me conocen hasta cierto punto, pero he decidido que en toda esta aventura nueva de mi podcast me voy a abrir todo lo que yo pueda, todo lo que ustedes deseen. ¿Para qué? Para que conectemos y de esta manera entiendan que somos totalmente lo mismo, que tenemos las mismas oportunidades, que tenemos las mismas capacidades y que simplemente hay que encontrarnos y hacer cómo detonar esas cosas, esas misiones, esos talentos, esas inquietudes que tenemos dentro de nosotros.
yo te voy a platicar un poquito de quién es Dazaev, ese niño único, hijo de mis padres y de Dios, que pensaba que algún día podía ser famoso, podía llegar a ser cantante y que gracias a Dios, a ustedes, ahí vamos avanzando. Yo era un niño muy, muy querido, un niño que estaba solo, un niño que no entendía cómo de repente podía haber tantas cosas, problemas cuando alguien tenía un hermano. Yo veía la vida de otra manera, simplemente por ese gran, pequeño detalle. El ser hijo único creo que a mí me abrió la mente desde muy chico a ver las cosas desde otra perspectiva. Toda mi familia es grande, mis primos son primos que tienen 2, 3 hermanos en sus familias. Entonces yo veía desde afuera el por qué yo pensaba diferente. Porque no tenían otra cosa más que gastar mi pensamiento, simplemente en analizar las cosas. O el a veces preguntarme, ¿por qué yo estoy solo? ¿Por qué yo no puedo ir a las mismas pláticas que tienen mis primos, mis amigos, mis vecinos? Entonces ahí es donde empecé a conocerme más, empecé a hacer preguntas en mi conciencia, en mi cabeza, que hasta el día de hoy a lo mejor no tengo la respuesta, pero que sí me he dado cuenta que por esa, vamos a llamarlo, pues ese factor, vamos a llamarlo, perdón que a veces no encuentre las palabras, pero estoy con ustedes con mi corazón abierto. Eso me hacía a mí sentir un poquito único, no nomás por ser hijo único, sino único en que yo no conocía a nadie de mi entorno que no tuviera hermanos. A nadie, ni en la escuela, ni en mis amigos. Incluso que alguien dijera en México, en mi país, que eres hijo único es algo raro, porque somos de familias grandes, somos de familias numerosas. Mi mamá tiene 9 hermanos, mi papá también. Entonces ahí es donde pues yo no entendía que de alguna manera eso que yo vivía, pero que hoy en día, la verdad, le agradezco a la vida haber sido así, porque yo creo que todo eso tenía un propósito. Entonces, el no tener con quién jugar, la imaginación mía a lo mejor se iba para otros rumbos, porque yo jugaba solo, yo me inventaba mis propios mundos. Cuando empecé a cantar, a darme cuenta que podía cantar, cómo daba mis conciertos yo solo en el espejo que tenía con un peine para el pelo, ese era mi micrófono. Y como no había nadie alrededor de mí viéndome, ni juzgándome, ni a lo mejor diciendo, este está loco, o ¿qué está haciendo? Porque simplemente era yo conmigo mismo. Y me permitió a mí, a lo mejor, desarrollar esas cosas que a lo mejor un artista necesita, o alguien que se va a parar enfrente del público necesita. Por eso creo yo que todo tiene su causalidad, no casualidad. Todo tiene una causa del porqué de las cosas, ¿no? El por qué pasan las cosas. Y ahí es donde uno, cuando está joven o chico, no comprende que todo es por algo. Cuando llegas a una edad donde empiezas ya a pensar en ti, el por qué eres como eres, o al querer encontrarte en el mundo, ahí es donde empieza uno a decir, con razón esto. Si yo hubiera tenido hermanos, a lo mejor yo no hubiera podido hacer lo que hago hoy en día. A lo mejor me hubiera preocupado por mi forma de ser, mi personalidad. Yo me preocupo mucho por las personas a las que tengo alrededor, mi círculo. Si yo hubiera tenido más personas por las cuales preocuparme, a lo mejor yo no hubiera decidido venirme a Estados Unidos. A lo mejor yo no hubiera decidido dejar a mi madre. ¿Por qué hubiera pensado que hay más hermanos, hay gente por quien preocuparme, hay que ayudarlos a ellos? Entonces, de alguna manera creo que la vida me ha hecho un poquito, hasta en cierto punto, egoísta, porque solamente pienso en mí. Y mi madre y mi padre siempre me han hecho de que no, tú no pienses en nosotros, tú vuela, hijo, tú dale, no tengas miedo, sal adelante, nosotros estamos bien, tú preocúpate por tu futuro. Entonces agradezco esas palabras de mis padres que nunca me hicieron que estuviera pegado a mi nido, ¿no? Hoy en día tengo una familia, hoy en día tengo otras prioridades, pero no dejo de sentirme con una libertad muy hermosa que me hace saber de que todo está bien y que yo tengo que seguir con mi propósito. Y hablando de esto, pues quiero contarles un poquito, regresar a ese niño cuando yo estaba solo,
¿cuáles eran las preguntas que andaban por mi cabecita? ¿Qué es lo que yo me preguntaba? ¿Cuáles eran las dudas que yo tenía? Entonces vamos a recordar. Oye, Dazaet, ¿por qué no tienes hermanos? ¿Qué te quisiera contestar yo? Yo creo que esa respuesta más bien la tienen mis padres, ¿no? ¿Por qué nunca se decidieron ellos a tener más hijos? Hoy en día les cuento algo. Fíjense nada más qué curiosa es la vida. Hoy en día yo tengo exactamente la edad que tenían mis padres cuando yo me convertí en padre. O sea, lo que quiero decir con esto es que mi hija, Dariana, tiene la misma edad que yo tenía cuando mis padres tenían mi edad. Fui padre a la misma edad que mis padres fueron padres. Entonces, hoy en día, gracias a eso, como que mi mente y mi vida trabaja respondiéndome muchas respuestas que dicen la vida como, mira, por eso tus padres tomaron esa decisión, porque tú, acuérdate tú hoy en día lo que estás viviendo. Entonces ahí es donde yo empiezo a conectar por medio de mi edad, me pongo en el papel de ellos, digo, ay, entonces mi papá sentía esto cuando tenía mi edad, no era fácil, no es esto. Entonces hoy en día les puedo contestar esa pregunta al Dacita, a esa conciencia. ¿Por qué no tienes más hermanos? La vida no es fácil, la vida en pareja no es fácil, hay muchas cosas, y me imagino 30 años atrás como era un poco menos fácil todavía, como yo de alguna manera estoy un poco más adelantado, más bendecido en muchas cosas, y sin embargo sigo batallando y tengo problemas. Hoy en día, pues digo, oye, me imagino con más hijos, a lo mejor hubiera estado muy pesado. Ahora me pongo en el papel de ellos, pues ellas tenían sus razones. A lo mejor en esos momentos mis padres tenían a lo mejor problemas entre ellos como pareja, empezaban a ver que la cuestión económica no era tan buena como para traer a alguien al mundo. Entonces yo me los pongo como fueron responsables de alguna u otra manera en no traer más hijos al mundo si veían que ellos no estaban al 100% en sus relaciones, al 100% a lo mejor en sus trabajos, en sus futuros. Estaban viviendo todavía como yo estoy viviendo ahorita. Pues la vida en sí no es fácil, no es color de rosa. Es maravillosa, es muy bella, pero no es color de rosa. Y ahí es donde pues yo no los juzgo y al mismo tiempo les agradezco que no se decidieron a tener más hermanos porque no hubiera sido la mejor decisión. Entonces, Dacita, no te agüites. Hoy en día tú eres un hijo único, que gracias a eso también eres como eres, y que ahora que tú eres padre, comprendes, y que tú también te has dicho a ti mismo, yo no quiero que tus hijos sean hijos únicos para que no sientan lo que tú sientes hoy en día, esa soledad, esas cosas que a veces necesitas hablar, sacar, y que no las puedes sacar con nadie más que a lo mejor con un hermano, con alguien que tengas mucha confianza. No es malo, pero en algún momento sí se extraña eso de saber de qué hubiera sido de mí si hubiera crecido con otros individuos a mi lado. Si tú tienes hermanos, cuídalos, ámalos, apóyalos, apóyense, porque yo veía cómo los hermanos llegaban a pelear peor que los peores enemigos, y eso a mí me daba tristeza, y ahí es donde yo agradecía la vida el no tenerlos, porque yo decía, yo no me imagino con esas conversaciones o esos niveles de odio o esos niveles de rencor que a veces las personas se pueden llegar a tener entre sí. Y ahí es donde también a la vida le agradezco. Qué bueno que me diste esa oportunidad de nunca sentir un rencor contra alguien que sea de mi misma sangre. Y me hizo más que nada pues ser más sensible con los demás. Si yo platico contigo alguna vez y me tienes en personas, verás y sentirás que haz de cuenta que me conoces de siempre, porque yo a todos les hablo pues como si fueran mis amigos, mis hermanos, mis compañeros, porque nunca me gasté ese amor que tengo adentro con nadie. Lo tengo para dar y para regalárselos a quien sea que esté a mi alrededor. Entonces, gracias a mis padres por haberme hecho de esa manera. Así que eso responde mi Dacita, ¿por qué yo no tengo hermanos? Un poco. Tengo muchas cosas más en mi cabeza que te puedo compartir, pero es a grandes rasgos el por qué yo soy hijo único de mi forma de pensar. Pero yo sé que tienes muchas más dudas y muchas más preguntas que te has hecho durante 31 años.
Oye, Dazaet, ¿no tienes miedo a quedarte solito? Claro que tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo de eso? La soledad, te lo digo a ti que me estás escuchando, es maravillosa. Y siempre va a ser tu mejor amiga. Porque es la única manera donde tú tienes de meterte adentro de ti y de ser honesto contigo mismo. De verte al espejo a los ojos y de no hacerte tonto a ti mismo. En esa soledad es cuando tú logras de alguna manera ser honesto contigo mismo, porque no estás esperando la aceptación de nadie. Estás tú con tu alma, con tu ser, con tu cuerpo, con tu mirada, platicando contigo al espejo. Para mí el espejo siempre ha sido un buen amigo, porque al espejo le digo, Tú estás mal. Tú eres quien tiene la culpa de lo que te pasó. No le puedes echar la culpa a nadie. si le quiero dar un consejo, se lo doy directo a mis ojos, viéndome a los ojos, y no tratando de que alguien me diga lo que quiero escuchar, me va a mentir o a lo mejor me va a dar un consejo por encimita simplemente para hacerme sentir bien. Ahí es donde digo yo, la soledad es maravillosa, pero la soledad, si no la sabes controlar, te puede llevar a niveles de depresión, te puede llevar a niveles de meterte de más a lo mejor en tu cabeza y hacerte preguntas que no tienen respuesta en ese momento. Entonces hay que saber, como todo, hay que saber, si creo yo, balancear siempre las cosas. Pero la soledad es muy buena. No me voy a quedar solo, Dacita. ¿Por qué? Porque sé que hay gente que me quiere y sé que hay gente que está conmigo en las buenas y en las malas. Acuérdate que ya tenemos una hija. Y acuérdate que primeramente tendremos más, porque no quiero que mis hijos sean hijos únicos. Pero al final del día, que estamos solos, porque venimos solos a este mundo y simplemente cada uno es una persona diferente, un ente diferente, un alma diferente, que tenemos que comprender que al final del día somos una persona única, irreemplazable, inigualable, no hay otro como nosotros. Y ahí es donde tenemos que aprender a querer a la soledad y a domarla, a que ella te enseñe, a que tú la enseñes y a que por medio de todas esas pláticas que tienes con tu cabeza, algo te quede adentro de ti que digas, ok, para esto sirvió la soledad. No tengan miedo de agarrar su soledad de repente cuando la necesiten, ese es mi consejo, pero no se vayan a hundir en ella, porque se los digo yo también de mi propia mano, te puede llevar hasta el fondo y a pensar de que ya no hay nada más en la vida a niveles de conciencia muy profundos que te pueden llegar a asustar. Eso está interesante, pero lo debes contar otro día, Dazaev. Correcto, conciencia. Sabes que tienes razón. Mejor eso lo vamos a tocar otro día y lo vamos a tratar de extender porque son cosas muy importantes que yo creo que todos en algún momento vivimos. Así que vamos a mejor hacerlo un poquito más extenso. Y ahorita lo que te quiero, de alguna manera, para cerrar este tema, es que cuando tú sepas que un niño vive solo, o que es un hijo único, o que no tiene a lo mejor personas con las cuales relacionarse diariamente, imagina que eres tú, que ese niño eres tú. ¿Cómo te gustaría a ti ser tratado? ¿Cómo te gustaría que trataran a tu hijo o a tu hermanito, hermana menor, hermano mayor, lo que sea? Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Hemos escuchado esto toda la vida, pero es lo más correcto y lo más sabio que existe. Tú no puedes pedir algo si tú no lo das. El respeto al derecho ajeno es la paz. Así que respetémonos unos a los otros, respeta a los demás y créame que eso se te va a regresar a ti de la misma manera. Así que ya sabes que cuando veas a alguien que le falta algo, puede ser amor, puede ser un hermano, puede ser una amistad, puede ser un juguete, puede ser cualquier cosa. Tú estás en esta vida para sumar. Entonces, si tú lo puedes ayudar, ayúdalo, dándole ánimo, amor, cariño y compañía. Dazaev, ¿y si quiero tener más amigos? ¿Y si quiero tener más amistades? ¿Qué es lo que puedo hacer, Dazaev? Pues mira, conciencia, si no tienes hermanos, pues no tienes hermanos.
Si tienes hermanos que a lo mejor están más grandes que tú y no te pelan, pues así es la vida. Eso te tocó vivir. Pero es muy fácil. Hazle como yo. Consíguete un perro. Consíguete una mascota. Esos son irreemplazables. Son puro amor, pura compañía y nada te piden a cambio. Solamente que les des amor. ¿Sabías tú que cuando tú tienes una mascota o caminas con una mascota por la calle o la gente sabe que eres amante de las mascotas, puede ser un perro, un gato, un pájaro, etc., etc.? ¿Tú sabías que esas personas tienden a jalar muchas amistades? Yo tampoco lo sabía, pero los estudios dicen que las personas con mascotas son mucho más atractivas para los demás. Son más propensos a charlar mientras caminan con mascotas. Entonces son más propensos a charlar también con la gente porque son más desvergonzados, ¿no? Son más abiertos a lo mejor en su forma de relacionarse. Alguien que camina con una mascota, pues automáticamente luce más flexible, más amigable, te hace como creer como, oh, mira, pues si tiene un perrito, pues es porque es buena gente, ¿no? Entonces te evita la soledad, te aleja del estrés, de la depresión. Créanme que es maravilloso el poder que tiene una mascota. Te lo digo yo, desde mi punto de vista, que he tenido más de 20 durante toda mi vida. Ahorita tengo a uno que está conmigo, muchos de ustedes lo conocen, se llama Benito. Aumenta el sentido de la responsabilidad. Ustedes saben perfectamente que cuando tienes una mascota la vida cambia. ¿Por qué? Porque hay que cuidarlo, hay que amarlo, hay que darle comida, si se enfermaron, con quién lo dejas. Entonces todo eso te va enseñando, te va educando para el momento que tú necesitas aplicar una responsabilidad en tu vida. Haz de cuenta que son la misma fórmula de cómo tú creaste un perro o cómo tú cuidas a un perro o a una mascota. Entonces eso es otro factor muy importante que todos tenemos que aprender, la responsabilidad. Y algo que a mí me encanta, refuerza el autoestima. Imagínense que si tu perrito, tu gatito, tu mascota te quiere y te besa y te da amor, pues eso automáticamente en la mente de uno entra como, ok, si ella me quiere, los demás también. Los demás también me ven de esa manera, con ese amor que ella me ve o que él me ve en el caso de que sea un perro. Entonces, de verdad, consideren siempre tener una mascota con ustedes, adoptar una mascota, si alguien se las regala, si ustedes tienen la oportunidad de comprarla, como sea, porque yo no me puedo meter ahí en un tema de si te la regalaron, si la compraste, eso ya es decisión de cada quien. Lo único que sí les digo es que es el amor más incondicional que van a poder ustedes tener, que solamente te pide a cambio que los acaricies y que siempre que llegues a tu casa, donde sea que ellos estén, te van a mover la colita y te van a hacer sonreír y te van a hacer sentir que es la persona que más aman en el mundo. Dazaed, pero para tener una mascota tienes que tener tiempo, ¿verdad? Totalmente, Conciencia. No es un juego una mascota, ni es una moda, ni es algo que estamos diciendo ahorita que porque si tienes una mascota más gente te va a seguir o más muchachas vas a jalar o más hombres en el caso de las mujeres. No, no es por ahí. Esto es simplemente entender que es otro ser humano, otro ser vivo, como le quiera llamar, porque también muchas personas consideramos que son seres humanos porque nomás les falta hablar. Pero la realidad es que es un ser vivo que está a tu cargo y que tú podrás tener mucha gente a tu alrededor, pero él o ella, lo único que tienen eres tú. Si tú te vas de tu casa por horas, ellos no saben qué es una hora, qué son. Ellos simplemente tienen la fe y la esperanza de que tú vas a volver. Con esto dicho, amemos a nuestras mascotas, respetemos a los animales. Vamos a criar a nuestros hijos con amor a ellos porque ellos son, creo yo, con todo respeto, incluso a veces hasta muchísimo más inteligentes que nosotros, que somos seres pensantes, que se supone que somos seres racionales. A veces queda en duda eso por la manera en que las sociedades tratan a los animales. Y ahí es donde nunca se nos debe de olvidar que somos parte del mismo mundo, del mismo aire, respiramos lo mismo. Y que ellos tienen una misión también. Llegan a nuestras vidas por algo. Hay que descubrírselas para también que nosotros podamos agradecerle a ellos y a la vida por haberlos puestos en nuestro camino.
porque no son eternos. Lo máximo que dura una mascota, a lo que yo sé, en base a mi experiencia, 18 años ha durado un perro con una amiga mía, pero de ahí para el real, pues no creo que haya un perro que dure más de 20 años. Entonces, lo que duren con nosotros, hagamos lo que sea maravilloso y que lo único que ellos nos regalen para atrás sea su amor, su buena vibra y su energía. Así que ya saben, resumiendo un poquito esto, si tú sientes un poquito de soledad en tu vida, agárrate una mascota. Decía un amigo, muy amigo mío, cómprese un perrito para que le mueva la colita cuando llegue a su casa. Y nos reíamos mucho porque tenía la razón. No hay nada más bonito que un perrito que te mueva la cola cuando llegas a tu casa después de un día largo. Pero recuerda también que es muy importante tener el tiempo, que es lo que nos falta a veces a nosotros en estas vidas tan ajetreadas que vivimos, tener tiempo. Más adelante podemos tener a alguien experto que nos diga qué mascota nos conviene, depende de nuestra personalidad, a nuestro estilo de vida. Pueden ser desde un pez, un gato, un pájaro, un perro. También los perros tienen tamaños, tienen razas, cada uno tiene una función específica. Entonces ya lo platicaremos con los expertos más adelante. Pero ahorita para mí es importante también recordarte el poder de las palabras. Esas palabras, esas frases que nosotros les decimos, en el caso mío, a nuestros hijos, a nuestros amigos, que nuestros padres nos dijeron a nosotros. El poder de las palabras que me han marcado a mí en la vida, como esta frase que me decía mucho mi mamá. Tú vuela, hijo, vuela, que nadie te corte tus alas. ¿Cuál es la frase o la palabra que más te decían tus padres? ¿Cuáles son las frases que te ayudaron en la vida o que te perjudicaron también? ¿Cuáles son las frases o las palabras que más le dices a tus hijos? ¿Son las palabras correctas para motivarlos? ¿Son las palabras para criticarlos? Pero eso ya vamos a platicar en otro capítulo más de esta aventura, de este podcast que es para ti. Daza Ebel Daza, tu amigo, tu artista, tu compa, tu raza, como me quieras llamar, aquí estaremos todas las semanas para llevarte nuestra buena vibra, nuestra energía y aprender juntos en nuestro camino de la vida. Nos despedimos, raza, y acuérdense que con ánimo, que sí se puede. ¡Vámonos!